Mira, si te soy sincero, lo último que pensé aquella tarde de miércoles era que iba a terminar escondido detrás de una pared de pladur escuchando gemidos que no eran los de una película. Te lo juro por lo más sagrado. Yo solo quería instalar un enchufe nuevo en el dormitorio. Un enchufe. Y acabé descubriendo el principio del fin de mi matrimonio con Paula. Aunque en ese momento, no lo sabía. Aún. Ese día salí antes del trabajo porque tenía al electricista en casa. Quería cambiar unas tomas que llevaban años medio sueltas, y ya estaba harto de recibir calambrazos cada vez que enchufaba el cargador del móvil. La cosa iba bien, hasta que el tipo me dijo que tenía que cortar luz y revisar el falso tabique del fondo del armario empotrado. Era algo que jamás había abierto en 10 años de vivir allí. ¿Tienes destornillador largo?, me pregunta. Yo voy a por él y cuando vuelvo, el electricista ya tiene medio panel fuera. Me acerco y, mientras él se pone a revisar cables, noto que por dentro hay un hueco. Una cavidad entre mi pared y la del piso contiguo. Nunca me lo había planteado, pero los pisos del bloque son antiguos, con paredes huecas que comparten espacio con la instalación central. Y entonces escucho la voz. 2 voces, de hecho. Primero pensé que eran los del piso de al lado viendo una serie. Pero no. Aquello no era Netflix. Aquello era real, y era sexo. Pero no el típico polvo rápido de pareja rutinaria. No. Era un polvo de esos que se echan cuando hay ganas, cuando hay pasión. Y no me preguntes cómo lo supe, pero la segunda vez que la oí gemir, supe que era Paula. Mi mujer. Me quedé helado. Miré al electricista, que seguía a lo suyo, completamente ajeno. Me alejé del armario disimulando y me encerré en el baño. Necesitaba sentarme. Respirar. Entender. Pensé, estoy volviéndome loco, de verdad era su voz, ¿y qué coño hace en casa del vecino del cuarto C a esta hora? Porque sí, claro que sabía quién vivía al otro lado de esa pared. Adrián. 30 y pocos. Entrenador personal. Sonrisa de anuncio de colonia. Lo saludaba cada mañana en el portal. Incluso me ayudó a subir una cómoda hace 3 meses. Qué suerte tienes con Paula, macho, siempre va tan arreglada, me soltó una vez. Qué gilipollas. Qué imbécil fui. No sé cuánto tiempo estuve ahí, intentando no vomitar. Cuando salí, le dije al electricista que tenía que salir a por dinero para pagarle. Me metí en el coche y conduje sin rumbo. Ni siquiera lloré. Era una mezcla rara de rabia, incredulidad y, sobre todo, una sensación de estar fuera de lugar. Como si me hubieran arrancado de mi propia vida y me hubieran plantado en la de otro. Esa noche Paula llegó tarde. Venía sonriente, con las mejillas rojas, diciendo que se había pasado la tarde con una compañera del hospital hablando de turnos y guardias. Me besó. Me preguntó si todo iba bien. Y yo, que aún tenía en la cabeza el sonido de su voz en la pared, solo pude responderle con una sonrisa que me costó más que una sesión de dentista sin anestesia. Ese fue el primer día. El día que todo cambió, aunque nadie lo supiera más que yo. Aún no tenía pruebas. Aún no lo había visto con mis ojos. Pero en mi interior, ya estaba roto. No dormí nada esa noche. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció, repasando en mi cabeza la voz que había escuchado detrás de aquella pared. No quería creerlo, pero cada detalle coincidía. El tono, la respiración entrecortada, la forma en que decía ciertas palabras, todo era exactamente igual a Paula. Y lo peor es que, aunque quería convencerme de que estaba exagerando, de que podía ser otra persona, algo dentro de mí ya lo sabía. Era ella. No había margen para el error. Cuando la vi dormir a mi lado, tan tranquila, con el pelo enredado sobre la almohada y una sonrisa apenas visible en la boca,
Sentí una rabia fría, como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. No era una escena de película ni un momento de dramatismo, solo la certeza silenciosa de que algo se había roto y que nada iba a volver a ser igual. Durante los días siguientes, actué con la precisión de un reloj. No hablé del tema con nadie. No con mis amigos, no con mi hermano, y mucho menos con ella. Observaba. Escuchaba. Tomaba nota mental de todo lo que hacía. A qué hora salía, a qué hora volvía, cuánto tardaba en responder un mensaje, cómo se vestía los días de guardia. Empecé a notar un patrón. Los martes y jueves decía que tenía turno de tarde en el hospital. Esos días, llegaba a casa entre las 10 y las 11 de la noche, oliendo a gel caro y con el pelo húmedo, como si se hubiera duchado en otro sitio. Nunca lo había hecho antes. Siempre se duchaba en casa, siempre. Además, había empezado a usar una colonia nueva, una que no conocía, y cada vez que pasaba cerca de ella, notaba un olor mezclado con otro, algo que no podía identificar del todo, pero que no era suyo. No quería convertirme en ese tipo de persona que espía a su pareja, pero llegó un punto en el que ya no podía soportar la incertidumbre. Necesitaba saber. Así que empecé a llegar a casa más temprano, con cualquier excusa. Decía que tenía trabajo pendiente, pero lo hacía desde el salón, solo para ver si notaba algo fuera de lugar. La primera vez que la pillé en algo raro fue un jueves. Me dijo que tenía turno de 12 horas, que iba directa del hospital a una reunión del comité y que no sabía a qué hora volvería. Pero a las 7:30, mientras estaba viendo las noticias, escuché pasos en el pasillo y el ruido del ascensor. Me asomé por la mirilla y la vi salir del piso de Adrián, el vecino del cuarto C. Llevaba ropa normal, vaqueros y una chaqueta beige, nada fuera de lo común, pero su cara lo decía todo. Estaba relajada, sonriente, con el mismo gesto que ponía después de hacer el amor. Cuando entró en casa, fingí estar distraído con el ordenador. ¿No estabas en el hospital?, pregunté sin levantar la vista. Sí, pero al final nos soltaron antes, no había mucho movimiento, contestó mientras dejaba el bolso sobre la mesa. No me tembló la voz. Solo asentí y seguí tecleando, pero dentro de mí sentí como algo se cerraba definitivamente. Esa fue la primera mentira confirmada. A partir de ahí, todo empezó a tener sentido. Las duchas inmediatas, las sonrisas en el móvil, las escapadas repentinas, el no me esperes despierto. Todo formaba una línea clara que llevaba siempre al mismo sitio, la puerta del cuarto C. El sábado siguiente, cuando ella se fue a trabajar, bajé al portal fingiendo que iba a tirar la basura y me crucé con Adrián. Me saludó con su sonrisa habitual, esa sonrisa falsa que ahora me daba asco. Le devolví el saludo, intentando no mostrar nada. Pero hubo un detalle que me llamó la atención, llevaba en la muñeca una pulsera que yo había visto antes, exactamente igual a la que Paula guardaba en el cajón de la mesilla. Una pulsera sencilla, de cuero trenzado, que yo le regalé hace 2 años cuando fuimos a Valencia. Ella me había dicho que la perdió hacía meses. Mentira. Ahí estaba, en la muñeca del imbécil del cuarto C. A partir de ese momento, dejé de ser el marido confiado y me convertí en alguien que esperaba su oportunidad. No la enfrenté de inmediato. No valía la pena gritar sin pruebas. Quería que todo saliera a la luz de manera tan clara que no pudiera negarlo. Por eso, esperé. Me fijé en sus rutinas, en cómo cada vez que sonaba su móvil salía del salón para contestar, en cómo llegaba con el pelo húmedo incluso cuando no llovía, en cómo empezó a poner más cuidado en su aspecto solo los días que coincidían con los turnos de Adrián, que yo sabía perfectamente por los horarios de gimnasio que estaban colgados en el tablón de anuncios del edificio. Hasta ese punto llegué, a mirar los horarios de otro hombre para confirmar mi sospecha. Una noche,
después de acostar a Lucía, le dije que iba a bajar a por tabaco. En realidad, bajé a esperar. Sabía que a las 9:30 solía salir a comprar algo al chino. Me quedé dentro del coche, aparcado frente al portal, con las luces apagadas. A las 9:36 exactas, la vi salir. No llevaba bolso, solo la chaqueta y el móvil en la mano. En lugar de girar hacia la tienda de la esquina, cruzó hacia el portal de al lado. El cuarto C. Entró. Esperé. Pasó media hora. 1 hora. 2. A las 11:15, salió. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, mirando el móvil y sonriendo. Ese tipo de sonrisa que una mujer no pone después de una conversación inocente. Esa sonrisa que nunca más me dedicó a mí. Cuando volvió, le pregunté sin rodeos. ¿Dónde has estado? He bajado a dar una vuelta, necesitaba despejarme, me dijo, abriendo la nevera. ¿Por el barrio del lado? Pregunté, mirándola fijo. Se giró despacio. Su cara cambió por un segundo, una fracción mínima de sorpresa, y luego sonrió. ¿Me estás siguiendo ahora? No. Solo he visto que entraste al portal de Adrián. Ah, sí. Me lo crucé y subí con él un momento, necesitaba que me prestara una caja de herramientas, la del baño gotea. Claro, dije, conteniendo la rabia. La miré un segundo más, lo justo para que sintiera que la había calado. Luego me fui al dormitorio sin decir otra palabra. Esa noche no dormimos juntos. Ella se quedó en el sofá. Yo en la cama, mirando el techo, otra vez. Ya no había duda. Había un hombre más en mi casa, en mi rutina, en mi vida. Y lo peor es que dormía al otro lado de la pared. Al día siguiente, me crucé con Adrián de nuevo. Llevaba una camiseta blanca manchada de yeso, supuestamente venía del gimnasio. Lo saludé, y por primera vez no me devolvió la sonrisa. Evitó mirarme a los ojos. Lo entendí como una confirmación. No hizo falta decir nada. Ya estaba todo dicho sin una sola palabra. Ese domingo me quedé solo en casa con Lucía, que se pasó la tarde pintando dibujos en el salón mientras Paula decía que iba a visitar a su madre. Yo preparé la cena y puse la mesa para 3, por costumbre. Ella volvió a las 10, como siempre, cansada, oliendo al mismo gel que la semana anterior. Se sentó, comió sin mirarme, y al terminar se levantó y me dijo con esa voz neutra que usa cuando quiere cerrar una conversación, mañana madrugo. Y subió a la habitación. Ni un beso, ni un roce, ni una palabra más. Esa noche me di cuenta de que mi matrimonio ya había terminado, solo que ella aún no lo sabía. Yo no necesitaba verla besándolo ni pillarlos juntos. Lo que destruye no es el acto en sí, sino el momento exacto en que te das cuenta de que la persona que amabas ya no te pertenece. Y lo peor es que sigue viviendo contigo, usando tus platos, tu cama y tu nombre. Eso era lo que más dolía. No planeé aún qué hacer. Pero empecé a preparar algo. Una manera de demostrarle que no me tomaba por idiota. Una forma de dejar claro que yo no iba a ser el marido engañado que se queda callado. Todavía no sabía cómo lo haría, pero tenía claro que el siguiente paso iba a ser mío. La idea de enfrentarla me daba vueltas en la cabeza desde hacía días, pero cada vez que imaginaba la escena me faltaban las palabras. No sabía si quería que confesara o que siguiera mintiendo para terminar de convencerme de que todo estaba perdido. Pasé el fin de semana observándola sin que lo notara, esperando un momento exacto que me diera una excusa para hablarlo de una vez. No llegó ningún momento perfecto, así que el lunes, después de cenar, simplemente decidí hacerlo. Cerré el portátil, me senté frente a ella en el sofá y le dije con voz tranquila que necesitábamos hablar. Me miró unos segundos sin saber a qué venía aquello. Se cruzó de brazos y esperó. Paula,
no quiero discutir, pero necesito que seas sincera conmigo. Quiero que me digas la verdad sobre lo que pasa con el vecino. Tardó en reaccionar. Primero puso cara de sorpresa, luego de fastidio. Soltó un suspiro largo y se acomodó en el sofá como si el tema le diera pereza. ¿Otra vez con eso?, preguntó. Ya te dije que solo le pedí una herramienta, no entiendo por qué sigues con el mismo tema. Porque no fue solo una vez. Te he visto salir de su piso varias veces, y los días que dices que trabajas por la tarde resulta que tu coche está aparcado aquí. Su expresión cambió por completo. Se tensó, apretó los labios y me miró con una mezcla de rabia y miedo. Intentó sonreír, pero le temblaban las manos. ¿Me estás espiando, Luis? ¿Te dedicas a seguirme?, me lanzó con tono de superioridad, como si el problema fuera mi vigilancia y no lo que estaba haciendo. No hace falta seguirte, Paula. Te traiciona la cara. No hace falta un detective para notar que algo va mal. Pues si crees que hay algo, dilo claro. Llevas meses acostándote con él, ¿verdad? No lo negó enseguida. Se quedó en silencio, mirando hacia un lado. Esa pausa fue peor que cualquier palabra. Luego me dijo que estaba loco, que inventaba cosas, que no sabía de lo que hablaba. Pero ya no le creía nada. La discusión se alargó más de una hora. Cada frase suya era una excusa diferente. Que estaba estresada, que se sentía sola, que yo no la escuchaba, que la rutina la había ahogado. Todo lo que decía sonaba preparado, como si lo hubiera ensayado. Yo intenté mantener la calma, pero llegó un punto en el que levanté la voz sin querer. No me vengas con que la culpa es de la rutina. No te empujó nadie a meterte en su cama. No fue así, no te atrevas a simplificarlo de esa forma, me gritó, poniéndose de pie. Llevaba meses sintiéndome invisible. Tú solo hablabas del trabajo y de la niña. Todo lo que te importaba era llegar a casa, cenar y dormir. ¿Y eso te da derecho a hacer lo que has hecho? No me da derecho, pero pasó. No te voy a decir que fue un error porque no lo fue. Me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Esa última frase me cayó como un golpe. No lloró, no pidió perdón, no mostró arrepentimiento. Lo dijo con una calma que me dejó sin respuesta. Me quedé mirándola unos segundos sin saber si tenía delante a la misma mujer con la que me había casado. No era el típico momento de película donde el culpable se derrumba y suplica perdón. Ella estaba fría, serena, casi aliviada. Así que no fue un error, repetí. No, contestó. Y no pienses que voy a seguir mintiendo. El silencio que siguió fue tan largo que se escuchaba el reloj del pasillo marcando los segundos. Me levanté y fui a la ventana, sin mirarla. Le pregunté si seguía viéndolo. Dijo que sí. Que no sabía qué sentía por él, pero que no iba a dejar de verlo solo porque yo lo exigiera. En ese momento entendí que ya no había nada que salvar. No era una aventura pasajera ni un capricho. Lo había elegido. Entonces lo único que te pido es que seas honesta. ¿Lo quieres?, pregunté sin mirarla. No lo sé, dijo tras un silencio breve. No es tan simple. Pues para mí sí lo es. Si no lo sabes, significa que ya no me quieres a mí. Se cruzó de brazos otra vez, como si intentara protegerse. Me dijo que no quería divorciarse todavía, que necesitaba tiempo para pensar. Dijo que lo que tenía con él era una confusión. Le respondí que la confusión se le había ido de las manos. Ella intentó acercarse, ponerme una mano en el hombro, pero la aparté sin miramientos. No quería que me tocara. No me toques, Paula. De verdad. No quiero que esto termine así. No hay otra forma. Ya terminó. Solo que tú no lo sabías. Se echó a llorar por primera vez.
No sé si eran lágrimas sinceras o puro miedo por lo que se venía, pero en ese momento no me importó. Me quedé quieto hasta que se calmó y subió al dormitorio. Esa noche dormí en el sofá. No cerré los ojos ni un minuto. Cada vez que pensaba en lo que había dicho, en cómo había descrito esa sensación de sentirse viva, me hervía la sangre. A la mañana siguiente, se levantó temprano y preparó café como si nada hubiera pasado. Yo la miraba en silencio. El sonido de las tazas me resultaba insoportable. Le dije que se quedara tranquila, que no iba a montar un espectáculo. Ella asintió sin mirarme. Se fue al trabajo y me dejó solo con mis pensamientos. Pasé el resto del día planeando qué hacer. No iba a quedarme llorando ni a pedir explicaciones que ya tenía. Quería que sintiera lo que yo había sentido, que entendiera lo que era ver cómo alguien te destroza sin remordimiento. Decidí que no la echaría de casa todavía. Era mejor dejarla creer que tenía el control. Cuanto más tranquila estuviera, más fácil sería devolverle el golpe. Esa semana actué con una calma que incluso a mí me asustaba. Hablaba lo justo, hacía las tareas normales, llevaba a Lucía al colegio y cada noche fingía estar dormido cuando ella llegaba. Pero mientras tanto, iba juntando pruebas. No para el divorcio, sino para algo más simple, demostrarle que no era idiota. Revisé las cámaras de seguridad del portal, los horarios de su coche, los tickets del supermercado que decía haber visitado. En 3 días tenía suficiente información para reconstruir toda su mentira. El jueves, cuando volvió del trabajo, le dije que necesitaba el coche el sábado por la mañana porque quería llevar a la niña a casa de mis padres. Ella puso mala cara, pero aceptó. Lo que no sabía es que ya había dejado instalado un pequeño rastreador debajo del asiento, uno de esos que venden por internet. No era por celos ni paranoia, era para tener claro hasta dónde llegaba su falta de respeto. El sábado, fingí que me quedaba dormido. A las 9 de la mañana escuché la puerta del garaje. Esperé 10 minutos y revisé el teléfono donde se marcaba la ubicación. No iba al hospital ni a la casa de su madre. Fue directa al barrio de siempre, a apenas 4 calles de casa. Estuvo allí 2 horas y media. Cuando regresó, entró cantando bajito, como si todo estuviera bien. Esa misma tarde, mientras ella se duchaba, imprimí las capturas con las rutas del coche. Cuando salió del baño, la esperaban sobre la mesa del salón. Se quedó parada, mirando las hojas sin tocarlas. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Tu vida de los últimos días. Pensé que te gustaría verla en papel. No dijo nada. Cogió las hojas, las hojeó, las dejó en la mesa. Se sentó en el sofá y bajó la cabeza. Le pregunté si tenía algo que decir. Tardó unos segundos en hablar. No sé qué quieres que diga, Luis. Ya lo sabes todo. Quiero que me digas por qué. No hay un porqué concreto. Simplemente pasó. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. La miré en silencio. No había llanto ni excusas. Solo resignación. Le dije que, desde ese momento, íbamos a convivir como 2 desconocidos. Que dormiríamos en cuartos separados y que hablaríamos solo por lo necesario. No me respondió. Se levantó despacio y subió las escaleras. Esa noche me quedé solo en el salón, mirando las luces de los coches que pasaban por la ventana. No sentí pena ni tristeza, solo una calma extraña, como si después de todo ya no quedara nada por perder. En ese momento supe que lo próximo no iba a ser paciencia ni comprensión. Lo próximo iba a ser justicia, y la iba a imponer yo. Pasaron 3 días sin que nos dirigiéramos más que un par de palabras. La casa se volvió un espacio silencioso donde solo se escuchaba la cafetera, los pasos de Lucía y el ruido del ascensor al cerrarse. Paula dormía en el cuarto de invitados y yo en el nuestro.
Evitábamos cruzarnos a propósito, cada uno calculando sus horarios para no coincidir en la cocina o el baño. Pero en medio de ese silencio yo pensaba cada noche en cómo devolverle lo que me había hecho, no con violencia ni con gritos, sino con algo que la golpeara en el único sitio donde todavía tenía algo que perder, su reputación y su comodidad. Si había elegido traicionarme, iba a vivir con las consecuencias sin poder quejarse. El viernes por la tarde fui al trabajo como siempre, pero no regresé directamente a casa. Pasé por la ferretería del barrio y compré un juego de cerraduras nuevas, un par de cámaras pequeñas de vigilancia y un paquete de sobres marrones. El dependiente me miró raro cuando le pedí tantas cosas distintas, pero no hice ningún comentario. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No se trataba de arruinarle la vida ni de meterla en un lío legal, solo quería que sintiera la exposición que yo había sentido al imaginarla con otro, que sintiera que todo su pequeño secreto ya no era secreto. El sábado, cuando Paula se fue por la mañana diciendo que iba a visitar a su madre, aproveché para actuar. Cambié la cerradura principal por una nueva, más moderna, y grabé en el móvil todo el proceso, con fecha y hora. Guardé la copia del video en un disco duro y envié otra a mi correo. Después, instalé una de las cámaras en el salón y otra apuntando a la puerta del piso. No lo hice por celos, sino para tener pruebas si intentaba montar alguna escena. Cuando terminé, preparé una maleta con parte de sus cosas y la dejé en el recibidor. Junto a la maleta, un sobre con una carta que escribí sin emoción, con frases directas. A partir de hoy no vives aquí. Puedes recoger lo que te falta con un acuerdo previo. No quiero escándalos. Luis. Eso era todo. A las 2 de la tarde escuché la llave girar en la cerradura. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no abría. Golpeó la puerta una vez, luego otra. ¿Qué pasa con la cerradura, Luis? Gritó desde el pasillo. He cambiado las llaves, respondí sin moverme del sofá. Tus cosas están aquí. El tono de su voz cambió de inmediato. Pasó de la sorpresa a la ira. ¿Te crees que puedes echarme así, sin más? Esta es mi casa también. Ya hablaremos de eso con un abogado, contesté. Pero de momento, prefiero que no entres. No vas a hacerme esto delante de la niña. Lucía está con mis padres. No hay nadie más que tú y yo. Se hizo un silencio. Luego golpeó la puerta más fuerte, pero no abrió. Finalmente la escuché soltar el aire con rabia y sentarse en el suelo. Estás loco, dijo con voz apagada. No puedes decidir por los dos. Ya lo hiciste tú, le respondí, cuando decidiste acostarte con otro. No contestó. Estuvo unos minutos más ahí fuera, y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí satisfacción, ni alivio, solo una especie de cansancio que me dejaba la mente en blanco. Había hecho lo que debía. Por la noche, recibí su primer mensaje. No era una disculpa ni una súplica, era una amenaza disimulada. No tienes derecho a echarme, la casa es de los dos, no te pases de listo. No le respondí. En su segundo mensaje decía que iba a quedarse en casa de una compañera unos días y que hablaríamos después. Esa parte me convenía, así que tampoco respondí. El domingo llamé a mi cuñado Javier, el hermano menor de Paula. Siempre me cayó bien, y aunque no quería involucrar a la familia, prefería que él supiera antes de que lo hiciera ella. Lo cité en una cafetería y le conté todo sin adornos. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré el registro del rastreador y la grabación de su confesión, se quedó sin palabras. Me dijo que lo sentía, que hablaría con ella para intentar calmar las cosas. Le respondí que no había nada que calmar. Quería que entendiera que esto no era una pelea de pareja, sino el final.
Javier me miró con cara de pena y me dijo que haría lo posible para mantener a Lucía fuera de todo esto. Esa noche, mientras cenaba solo, se me ocurrió el siguiente paso. No bastaba con dejarla fuera de la casa, necesitaba que perdiera el control de la historia. Ella había tenido su versión privada, sus mentiras, su doble vida. Yo iba a hacer que todos los que la rodeaban supieran quién era de verdad. Fui al ordenador, abrí una carpeta nueva y empecé a reunir las pruebas en orden, las rutas del coche, las horas de entrada y salida, la grabación de la conversación, las imágenes del portal. En menos de 2 horas tenía todo listo. Lo guardé en un pendrive y redacté un correo desde una cuenta nueva. En el asunto escribí, por si aún crees que no lo sabe nadie. Lo envié a 3 destinatarios, su jefe, su madre y el propio Adrián. No lo hice por despecho ciego, lo hice porque necesitaba que dejara de fingir. Durante años había vivido con esa imagen de mujer perfecta, enfermera ejemplar, esposa responsable. No soportaba la idea de que siguiera recibiendo elogios de la gente mientras yo cargaba con el papel del marido abandonado. Envié el correo a las 11:30 de la noche y apagué el ordenador. A la mañana siguiente, a las 7, mi móvil empezó a vibrar sin parar. Eran llamadas de números conocidos. El primero fue su jefe, que me preguntó si el contenido del correo era real. Le dije que sí. Luego llamó Javier, nervioso, diciendo que Paula estaba hecha una furia y que quería denunciarme. Le contesté que podía hacerlo si quería, que yo tenía todo documentado. Más tarde, llamó su madre. No me insultó, solo me dijo con una voz triste que no me reconocía, que nunca había pensado que yo fuera capaz de humillarla de esa forma. Le respondí que yo tampoco la reconocía a ella, porque había criado a alguien capaz de destruir una familia sin remordimiento. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos antes de apagarlo. A media mañana, bajé al portal y me crucé con Adrián. Iba vestido con ropa deportiva, con la cabeza gacha y el móvil en la mano. No me saludó. Pasó de largo como si yo fuera invisible. No hizo falta que dijera nada. Había recibido el correo. Me quedé un momento observando cómo se alejaba por la calle y sentí una calma rara, una especie de equilibrio interno. No porque disfrutara del daño, sino porque por fin las piezas estaban en su sitio. Por la tarde, Paula vino a buscar sus cosas. Golpeó la puerta varias veces hasta que abrí. No llevaba maquillaje, tenía los ojos rojos y un gesto tenso. Entró sin decir nada, recogió la maleta y el sobre que no había abierto la otra vez. Se giró y me miró fijamente. «Eres un cabrón», me dijo con un hilo de voz. «Puede ser», respondí, «pero al menos no soy un mentiroso». «No sabes lo que acabas de hacer». «Sí lo sé. Acabo de poner fin a tu teatro». «Me has dejado sin trabajo, ¿lo sabías?», dijo con rabia contenida. «Han dicho que no pueden mantener a alguien envuelto en asuntos personales que comprometen la imagen del hospital. Entonces ahora sabes lo que es perder algo por tus actos». Se quedó mirándome unos segundos más, sin saber qué decir. Luego bajó la mirada, tomó la maleta y salió sin volver a hablar. Cerré la puerta detrás de ella y apoyé la mano en la madera. No por tristeza, sino para confirmar que realmente se había ido. Esa noche me quedé en silencio, sentado en el sofá, sin televisión ni música. No sentí victoria, pero tampoco culpa. Lo único que me vino a la cabeza fue la sensación de haber recuperado el control de mi vida. Al día siguiente me tocaba explicarle algo a Lucía, aunque todavía no sabía cómo hacerlo sin destrozarla. Pero esa era otra batalla. Por ahora, el primer acto de mi venganza estaba completo. Pasaron 4 días sin noticias de Paula. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Supongo que estaba intentando limpiar su desastre, buscar la forma de justificarse con su familia, con su entorno laboral,
con todos los que recibieron ese correo que dejaba poco lugar a la duda. Mientras tanto, yo vivía en una calma tensa, sin arrepentimiento pero con una sensación de vacío que era difícil de describir. No por ella, sino por todo el tiempo que habíamos compartido y que ahora quedaba reducido a algo que ya no me interesaba conservar. Lo peor era tener que explicarle a Lucía por qué su madre ya no vivía con nosotros. Le prometí que no iba a meterla en medio, pero ahora no tenía escapatoria. No podía ocultarle la realidad. El viernes al mediodía, la recogí del colegio como siempre. Venía contenta, con su mochila llena de dibujos y una sonrisa que me dolía ver porque sabía que esa tarde se iba a romper. En casa le preparé la merienda y nos sentamos en la cocina, frente a frente. Me preguntó por su madre. Le dije que estaba en casa de una amiga, que necesitábamos hablar sobre eso. ¿Ha pasado algo?, preguntó sin rodeos, como si lo intuyera. Sí, cariño, respondí sin suavizar demasiado, porque detesto cuando los adultos tratan a los niños como tontos. Mamá y yo ya no vamos a vivir juntos. Ella bajó la mirada y no dijo nada. Se quedó en silencio, removiendo el vaso de leche con una cuchara. Yo esperé. ¿Se han peleado? Más que eso. Mamá tomó decisiones que nos afectaron a los dos. A mí no me parecieron justas, así que preferimos separarnos. ¿Ya no se quieren? Yo ya no puedo querer a alguien que no me respeta. Se quedó callada, sin llorar, sin moverse. Le pregunté si quería hablar con su madre. Me dijo que no, que si ella había decidido irse, no entendía por qué tenía que fingir que todo estaba bien. Me sorprendió la claridad de sus palabras, pero también me dejó claro que ya había notado muchas cosas, incluso antes de que todo explotara. ¿Puedo seguir quedándome contigo?, me preguntó, como si eso estuviera en duda. Siempre. Esta sigue siendo tu casa. Y tú no tienes que elegir entre ninguno de los dos. Pero no quiero verla por un tiempo. Eso también está bien. Pasamos el fin de semana juntos. Fuimos al parque, vimos películas, comimos pizza. No intenté tapar el agujero con actividades ni regalos. Solo estuve presente. Ella hablaba poco, pero me abrazaba más que antes. Yo no le decía mucho, pero no la soltaba. Cada noche se dormía en el sofá y yo la cargaba hasta su cama. En mi cabeza empezaba a organizar el siguiente paso, pero todo se interrumpió el martes a las 10 de la mañana, cuando Paula llamó al telefonillo. Necesito hablar, dijo desde el portal. No quiero problemas, solo hablar. Le abrí. No porque quisiera escucharla, sino porque sabía que lo iba a intentar igual, por teléfono o en la puerta del colegio, y prefería tener el control. Entró sin mirar alrededor. Llevaba ropa informal, nada de maquillaje y el pelo recogido de cualquier forma. Se sentó en la silla de la cocina y me pidió un café. Le serví uno sin decir nada y me senté frente a ella. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito explicarte algunas cosas. Lo que hiciste no tiene explicación. No vengo a justificarme. Sé que la cagué. Pero no todo fue como tú lo planteaste en ese correo. Todo lo que puse es cierto. No inventé nada. No lo niego. Pero las razones que me llevaron a eso también importan. Las razones no borran los hechos. Te acostaste con otro durante meses. Me mentiste todos los días. Y todavía te atreves a sentarte aquí como si hubiera algo que aclarar. No te pedí perdón porque sabía que no ibas a aceptarlo. Claro que no. No se pide perdón después de traicionar, se pide antes de hacerlo. Paula se quedó en silencio. Dio un sorbo al café y miró alrededor como si no reconociera su propia casa. Luego dijo que había perdido el trabajo, que sus padres no le dirigían la palabra y que Adrián había desaparecido. Que le bloquearon el teléfono,
que no volvió a pisar el gimnasio y que nadie sabía dónde vivía. Me dio igual. No vengo a pedir que volvamos, ni siquiera que me perdones, dijo finalmente. Solo quiero que me dejes ver a Lucía. Eso no depende de mí. Ella no quiere verte. Es una niña. Es una niña que escuchó nuestras discusiones, que notó tu distancia, que preguntaba por qué siempre estabas fuera. No la subestimes. Yo no le hice nada a ella. No, solo le mentiste todos los días mientras fingías ser una madre ejemplar. No me quites también a mi hija. No te estoy quitando nada. Ella decidió sola. No le llenes la cabeza con excusas. Quiero hablar con ella. Habla cuando ella quiera. No voy a obligarla. Paula se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia la calle. Durante unos segundos pareció que iba a romperse, pero se mantuvo entera. ¿Piensas seguir humillándome así? ¿No te basta con lo que hiciste? Esto no fue una humillación. Fue la verdad. Si no soportas que la gente sepa lo que hiciste, el problema no es mío. Podrías haberlo resuelto de otra manera. Sí, podría haber hecho lo que tú hiciste, mentir, engañar, manipular. Pero preferí dejar las cosas claras. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a pelear por la custodia? ¿Te vas a quedar con todo? No quiero nada tuyo. Solo quiero tranquilidad. Si quieres hablar de lo legal, lo haremos con abogados. Pero emocionalmente, esta conversación terminó. Ella se giró y me miró con rabia, con esa mezcla de dolor y orgullo herido que no había visto nunca en ella. Me preguntó si alguna vez podríamos volver a hablar sin odio. Le respondí que no sentía odio, que lo que sentía era decepción y que eso era peor, porque ya no me quedaban emociones hacia ella. Era como hablar con alguien que fue importante y ahora solo representa un mal recuerdo. Paula se fue sin decir adiós. Salió cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Esa noche, Lucía me preguntó si su madre había venido. Le dije que sí. ¿Va a volver? Me preguntó. Solo si tú quieres. De momento no quiero. Entonces no va a volver. La abracé y le dije que todo iba a estar bien. No porque lo sintiera de verdad, sino porque era lo que ella necesitaba escuchar. Por dentro, solo pensaba en cerrar ese capítulo de una vez por todas. Paula ya no formaba parte de nuestra vida. Solo quedaba formalizarlo en el papel. El daño ya estaba hecho, y su presencia solo servía para recordarlo. Yo no necesitaba más pruebas, ni más escenas. Solo necesitaba cerrar la puerta por dentro y no volver a abrirla. Las semanas siguientes fueron una mezcla de burocracia, silencios incómodos y una rutina que, poco a poco, se iba ordenando sin ella. Paula no volvió a aparecer por casa. Mantuvo su distancia. No insistió en ver a Lucía. Supongo que entendió que forzar ese vínculo solo lo iba a romper más. No sé si fue por vergüenza, por miedo a recibir otra negativa o simplemente por cobardía, pero dejó de enviarme mensajes y se limitó a los asuntos legales a través de un abogado. Me llegó una carta formal pidiendo iniciar el proceso de divorcio. La firmé sin pensarlo 2 veces. Era lo que tenía que pasar. No hubo drama, no hubo reproches por correo, solo documentos fríos y claros que decían lo que ya sabíamos los dos, se había acabado. Con Lucía hablé varias veces más. No insistí en que viera a su madre, pero tampoco alimenté su rechazo. Le dije que cada uno comete errores, que nadie es perfecto, pero que también es válido sentirse herida. Ella lo entendió. Me preguntó si algún día íbamos a estar todos juntos otra vez. Le dije que no. Me miró un rato en silencio, como si ya supiera la respuesta desde antes, y luego me dijo que no pasaba nada, que estaba bien así. En casa todo empezó a tener otro ritmo. Más tranquilo.
Más sincero. Empecé a recuperar espacios, rutinas, incluso amigos que había dejado de ver por mantener una imagen de familia que ahora sabía que era falsa. Volví a jugar al fútbol con los del curro los jueves, a salir a tomar algo sin mirar el reloj, a dormir sin sobresaltos. Un sábado, cerca de las 8 de la noche, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté sin pensarlo mucho. Era Adrián. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Me preguntó si podía hablar conmigo 5 minutos. Me quedé en silencio un segundo y luego le dije que hablara rápido. Dijo que necesitaba aclarar algunas cosas, que no quería que nos viéramos como enemigos, que todo se le fue de las manos. Le respondí que ya era tarde para eso. Solo quiero que sepas que no fue algo planeado, me dijo. Nunca quise meterme en vuestra vida. Te metiste igual. Así que ahórrate el discurso. Lo sé. Y lo siento. Pero no estoy con ella. No fue más que un error. ¿Sabes qué fue lo peor? Le pregunté, sin levantar la voz. Que me saludaras cada mañana como si no pasara nada. Que supieras perfectamente lo que estabas haciendo y aún así tuvieras la cara de acercarte a mí con sonrisas. Eso es lo que no voy a olvidar nunca. Solo quería que lo supieras. Pues ya lo sé. Y ahora ya puedes olvidarte de este número. Colgué. No necesitaba más. Esa llamada no cambió nada, pero fue la última pieza de un puzzle que ya tenía completo. No buscaba una disculpa, no esperaba dignidad. Lo que pasó, pasó. Y ahora tocaba otra cosa, cerrar. Un mes después firmamos los papeles del divorcio. Nos vimos en una oficina fría del centro de Madrid, rodeados de carpetas, bolígrafos baratos y un abogado que no se molestó en fingir interés. Paula llegó puntual. No llevaba maquillaje, ni excusas, ni sonrisas falsas. Se sentó, firmó y se fue sin mirarme. Yo hice lo mismo. Tardamos menos de 10 minutos en terminar lo que tardamos años en construir. Al salir, ella se detuvo un segundo en la puerta y me dijo con voz baja que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No me hace falta perdonarte. Ya no siento nada, fue lo único que le dije. Se fue sin responder. La vi alejarse por la acera y doblar la esquina sin mirar atrás. Fue ahí donde entendí que no había tristeza, solo una especie de paz incómoda. No porque se cerrara un ciclo feliz, sino porque ya no quedaba nada que recuperar. Esa noche, me senté con Lucía y le conté que el divorcio ya era oficial. Me miró con cara de que ya lo sabía. Me preguntó si eso significaba que mamá no iba a volver nunca más. Le respondí que no lo sabía, pero que, aunque algún día quisiera regresar, ya no sería como antes. ¿Eso está bien?, preguntó. Sí, está bien. A veces es mejor estar con menos gente, pero con gente que no te miente. Me abrazó y se quedó a mi lado sin decir nada más. Con el tiempo, todo se fue acomodando. No hubo milagros, ni grandes cambios. Simplemente, empecé a vivir sin el peso constante de la sospecha, sin las dudas, sin las mentiras. Recuperé la tranquilidad, esa que uno no valora hasta que la pierde. No me volví un hombre amargado, ni cerré las puertas a nada. Solo aprendí a observar mejor, a no ignorar señales, a no dejar que el cariño nuble el juicio. La historia no terminó con un giro, ni con reconciliaciones, ni con tragedias. Terminó como tenía que terminar. Una mujer que eligió engañar, un hombre que decidió no aceptarlo y una hija que, pese a todo, sigue teniendo a alguien que no le va a fallar. No necesito más. No espero más. Simplemente sigo adelante, sin la carga de alguien que, un día, decidió dejar de respetar lo que habíamos construido. Y si algún día vuelvo a confiar en alguien, será con los ojos abiertos, con la cabeza clara y con la memoria intacta.
Porque las heridas se curan, pero las lecciones se quedan. Y esa es la única parte de esta historia que realmente vale la pena recordar.